otro de los temas importantes este fin de semana, es prácticamente hoy portada en todos los diarios, es lo que va a ocurrir con el Partido Revolucionario Institucional. Y yo me quedo con un texto, con el que escribe Aurelio Nuño hoy en La Jornada. PRI frente al golpe, respuesta liberal y popular. En la línea telefónica se encuentra Aurelio Nuño, a quien me da mucho gusto poder saludarlo. Qué gusto, Aurelio, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muy bien, Jaime, igualmente qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por tu invitación. Pues ayer se concretó esta asamblea. El viernes pasado nosotros platicábamos con Beatriz Paredes, una larga charla que tuvimos con la senadora, también muy en ese sentido, en no entender lo que estaba ocurriendo en el instituto político, pero ocurrió, Aurelio, y ocurrió de esta manera sin ninguna autocrítica. Tú lo criticas mucho, lo has hablado fuerte en varias entrevistas. ¿Qué sigue para el PRI? Mira, primero, y te agradezco mucho, efectivamente, en el artículo que publico hoy en el diario La Jornada, una entrevista que di antes en el diario El Reforma y en otras entrevistas que he tenido la oportunidad de participar. Mira, lo primero es decir que lo que sucedió este domingo fue un triple golpe. En primer lugar, fue un golpe de cuartelazo, en el sentido de que es una asamblea ilegal, es una asamblea que viola una serie de estatutos y reglamentos del partido, así como las leyes de la República, las leyes electorales de la República, y segundo, porque es ilegítimo, es decir, es una asamblea que se hizo en lo obscurito, una asamblea que fue, te diría, prácticamente clandestina, en términos de que no fue una asamblea abierta, donde no hubo una convocatoria plena en la que toda la militancia se pudiera expresar, sino únicamente fue algo que se hizo muy rápido para que pudieran participar únicamente un pequeño grupo de incondicionales a la dirigencia. En ese sentido hay un golpe de cuartelazo, un golpe que es ilegal e ilegítimo. Pero segundo, hay un golpe a la esencia, al corazón de la historia de nuestro partido, Jaime, porque como tú sabes, el PRI se creó siendo PNR en 1929 con dos objetivos: frenar a los caudillos, acabar con los caudillos y crear instituciones. Ese fue el gran discurso de Plutarco Elías Calles en su último informe de gobierno como presidente, del cual se creó el PNR, y es decir, México, así lo dijo, tenía que pasar de un país de caudillos a un país de instituciones. Y el eje para lograr eso fue la regla de la no reelección, porque gracias a la no reelección, en lugar de ser los individuos quienes pudieran eternizarse y controlar las instituciones, fue al revés, fueron las instituciones las que controlaron la política. Y gracias a eso México tuvo un horizonte totalmente distinto y más positivo que el resto de América Latina, que estuvo lleno de cuartelazos, estuvo lleno de grandes caudillos que no permitieron una política institucional y de estabilidad. Entonces, con esta regla rompe y da un golpe esta dirigencia a este corazón y a esta esencia del partido. Y en tercer lugar, es un golpe, Jaime, es un golpe al presente y al futuro del partido. Venimos de la peor elección en nuestra historia. En casi 100 años tenemos el peor resultado, 11% de la votación únicamente, menos de 6 millones de votos. Aurelio, y en lugar, ¿me permites brincar el corte comercial que llega de manera automática y regresamos para seguir hablando de eso? Déjenme ir a la pausa comercial, regresamos con Aurelio. Te agarró la contigo. Aurelio Nuño nos haya permitido estar en la línea telefónica. Aurelio, platicábamos de tu artículo y de lo que ocurrió el fin de semana con esto que dices, una asamblea ilegal, pero se hizo, y la hizo ahí con un grupo de priistas que a mano alzada decidieron hacer estos cambios que pues tú nos comentas también, y lo hemos escuchado con otros conocidos priistas, pues llevarán a este instituto político a reducirlo. De hecho, tú también dices en el artículo que quizá esta reducción de partido político en estos periodos de reelección le toque también presenciarlo el propio Alejandro Moreno. Sí, así es, porque es, como decíamos, Jaime, fue una asamblea ilegal, pero también ilegítima. Y decíamos que el tercer golpe, cuando llegó el corte, es precisamente con el presente y con el futuro, porque después del peor resultado electoral en 100 años, nunca, ninguna otra dirigencia del partido había tenido un resultado tan desastroso. En lugar de poner la renuncia sobre la mesa,
convocar a una verdadera asamblea abierta para hacer una autocrítica y un debate hacia el futuro y por lo menos dejar ese legado de intentar reconstruir el partido y a partir de eso intentar reconstruir la confianza de cada mexicana y de cada mexicano, decidieron dar este golpe y hacer esta reelección, esta triple reelección que los llevaría a 8 años adicionales dirigiendo el partido, como decía hace un momento, rompiendo la esencia de un partido antirreeleccionista. Y lo que decía es, de continuar esta ruta, pues lo que va a pasar es que el partido desaparecerá formalmente, perderá el registro antes de que concluyan la locura esta de las reelecciones. Y efectivamente estamos en el borde de que el partido, lo que algún día fue el gran partido de México, uno de los grandes partidos de América Latina, de Iberoamérica y del mundo, termine como su peor caricatura. Termine, en lugar de ser un gran partido de instituciones, termine como un pequeño partido de caciques pequeños y que se vuelva absolutamente irrelevante en la vida de la República. Y por ello, en un último intento, un grupo cada vez mayor de militantes del partido, la mayoría de los expresidentes del partido, muchos exgobernadores, varios exsecretarios de Estado, vamos a impugnar la elección por su ilegalidad, en primer lugar, y en segundo lugar, después de ello, convocando a un verdadero diálogo, un diálogo legítimo con la militancia para intentar recuperar al partido, recuperarlo en su esencia de ser un partido liberal y popular, por eso mi artículo, recuperar el liberalismo popular que está en las raíces del PRI, pero adaptado al siglo XXI, a una agenda de libertades igualitarias para las generaciones del siglo XXI, y que intentemos este último rescate del partido y de su esencia y de su alma. Pero bueno, hoy desafortunadamente esa es la condición y por ello estamos alzando la voz, que además sabemos que es la de la mayoría de la militancia, que está no solamente enojada, está indignada por este movimiento que rompe con la esencia, el alma de nuestro partido y que además saben que los va a llevar a la desaparición. Entonces, por supuesto que hay y existe este sentimiento de profunda enojo y sobre todo indignación. Y estamos ante una clase política, estamos platicando con Aurelio Nuño. Aurelio, una clase política poco reflexiva, poco asumida en cuestiones de errores, de dar una vuelta, cerrar la página y dejar que otras nuevas generaciones o quizá estas renovaciones necesarias en una política como la que está viviendo el país se requiere, y lo vemos apenas esta semana con lo que ocurrió en el Reino Unido. Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, da una terrible resultados en sus elecciones, se hace a un lado, y eso no lo tenemos en México, y no lo hemos tenido en México en muchos años, Aurelio. Yo creo que también la clase política requiere esa manera también de asumir sus derrotas, ¿no? Bueno, sí. Estoy de acuerdo contigo, Jaime, pero por eso es particularmente grave que suceda en el PRI, porque precisamente la institucionalidad de la que hablábamos, esta vocación del PRI por construir instituciones, en el PRI había sido el partido más respetuoso de las instituciones, ganara o perdiera. Después de gobernar 70 años este país en una elección democrática, perdimos la presidencia con Vicente Fox y con el ejemplo que tú acabas de poner de civilidad de Sunak en el Reino Unido, recordarás, y esto ya fue hace 24 años, el PRI reconoció su derrota. Después... Y se rehicieron y en el 2012 regresaron. Sí, y luego vino el 2006 y en el 2006 el PRI también reconoció los resultados electorales de manera inmediata, aunque no le favorecieron, y a pesar del conflicto electoral que en ese entonces organizó el actual presidente de la República, el licenciado López Obrador. Luego vino el 2012, donde ganamos una vez más y ganamos democráticamente y también se reconoció. Y luego cuando perdimos en el 2018 también lo reconocimos. Es decir, el PRI había tenido una larga historia de gran institucionalidad y civilidad política cuando ganaba, que además
cuando ganaba lo hacía de manera magnánima e invitaba a la oposición. El mejor ejemplo fue después de que gana el presidente Enrique Peña Nieto la elección en 2012, pues lo primero que se hace es convocar a la oposición para crear un gran pacto, y de ahí vino el Pacto por México, que hizo reformas que parecían impensables: la profunda reforma educativa, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma fiscal, invitando y reconociendo a la oposición después de haber ganado, en lugar de atacarlos. Y cuando hemos perdido, también reconocerlo. Entonces, cuando esa ha sido tu tradición, que es una tradición de civilidad política en un contexto en donde efectivamente no es normal, particularmente ha habido una tradición de la izquierda de no reconocer resultados electorales, hoy lo estamos perdiendo, y lo estamos perdiendo en nuestra propia casa, en un lugar en que, en lugar de decir, oigan, perdimos la elección, tuvimos el peor resultado en 100 años. O sea, no en 10, no en 20, no en 30, no en 50, en 100 años, el peor resultado en 100 años. Hemos sido la dirigencia con el peor resultado electoral, pues nos toca renunciar y nos toca generar una asamblea de transición, de regeneración, en la que todos juntos, sin una política sectaria, busquemos rescatar y reconstruir al partido. Tuvimos la reacción exactamente opuesta. Y por ello, ese será el resultado, pero por eso daremos esta batalla, primero por la impugnación y luego por articular un diálogo legítimo que busque rescatar al partido antes de que el partido deje de ser relevante para la República, deje de tener sentido para la vida de la República y termine perdiendo el registro antes de que concluyan estas reelecciones que no tienen ton ni son, ¿no? En esta marcha a la locura en la que se ha decidido avanzar y cabalgar esta dirigencia, Jaime. Pues ya estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir, Aurelio, pero muy interesante hoy este artículo, particularmente el de La Jornada, y sí le veía también tu entrevista en Reforma. Aurelio, muchas gracias y atentos a lo que ocurra. Jaime. Cuídate mucho, que estés muy bien. Igualmente, fuerte Hasta abrazo, pronto. Jaime, que muy estés buenas muy bien. tardes. Es Aurelio Nuño con esta visión crítica, sí.